Bueno, buenas tardes para todos. Me complace darles la bienvenida a un nuevo taller que es gestionado por el Departamento de Investigación e Innovación del área de Psicología Organizacional. En el encuentro del día de hoy vamos a estar abordando el tema Habilidades para la Vida, Escucha Activa, y este encuentro se enmarca justamente en lo que es el programa práctico de salud mental en el trabajo. El mismo va a estar desarrollado por Aileen Montes, quien es psicóloga de Colombia y manager del equipo, y también por Iván Román, quien es tesista de la licenciatura en Psicología y es colaborador del programa. Esperamos que sea un espacio muy enriquecedor para todos, que realmente puedan aprender un poquito más acerca de esta importante habilidad blanda y que además sirve para la vida en general. Y cualquier consulta que ustedes tengan lo pueden ir haciendo por el chat que tiene acá abajo, o si no pueden ir habilitando el micrófono, levantando la manito y participando, y así se va generando esta conversación. Y de igual manera, a lo último, habilitamos nuevamente un espacio de consultas para que en caso de que quedan algunas preguntas pendientes y las quieran hacer llegar a los expositores, lo podemos retomar. Ahora sí, sin más interrupciones, les cedo la palabra, chicos. Bueno, sean bienvenidos al conversatorio de habilidades para la vida. Sí, puedes pasar, por favor. Carl Rogers en esta frase nos dicen: creemos que escuchamos, pero muy pocas veces escuchamos con comprensión real, con verdadera empatía. Sin embargo, escuchar de esta forma tan especial es una de las fuerzas más poderosas para el cambio que conozco. ¿Escuchas para entender o escuchas para responder? Ahora bien, ¿quién es Carl Rogers y qué tiene que ver con este conversatorio? Carl Rogers fue uno de los psicólogos y psicoterapeutas más influyentes de la historia. Fue padre inspirador de un modelo de escucha que cambió la forma de construir empatía con el otro. La escucha activa implica comprender la expresión, la experiencia subjetiva de la persona que habla y ser capaz de comunicar con eficacia dicha comprensión. Suena simple, pero en realidad resulta ser un proceso activo que integra una serie de datos físicos, emocionales e intelectuales en busca de significado y comprensión. Pasa, por favor. Me gustaría preguntarles, ¿alguna vez han sentido que tienes a todas estas personas en tu vida, pero nadie te escucha? Pueden decir sí, no. Yo creo que eso a veces se nota cuando uno comparte una opinión o comparte lo que piensa al respecto de un tema en particular, porque se supone que si alguien brinda el espacio para eso es porque está abierto a escuchar la opinión de uno o la posición de uno y lo comparte, pero después, por ejemplo, vuelve a surgir la misma pregunta en torno a la misma temática que uno ya brindó su respuesta, entonces queda ahí como, pero si yo ya brindé mi opinión al respecto de esto, ¿por qué me lo preguntas nuevamente? Y queda como que uno no te escuchó. O por ejemplo también sucede, al menos así lo siento yo a veces cuando uno se ocupa estos lugares de liderazgo y trata de transmitir algo que es importante sobre algún tema en particular y trata de hacer mucho hincapié en ciertas cuestiones como para que se entienda o para que se pueda llevar a la práctica y luego esas personas te vuelven a preguntar justamente lo mismo que ya habías comentado anteriormente o incluso que habías explicado con el mayor detalle que pudiste en ese momento y preguntaste si quedó alguna duda, sin embargo nadie te dijo que haya quedado una duda y después se vuelve sobre esa temática o se vuelven a hacer preguntas sobre eso y entonces uno se queda como, pero al final me escuchaste o no me escuchaste o para quién estaba hablando, entonces te queda como esa sensación de sentir que estás hablando con la otra persona, pero la otra persona no te está escuchando o no te está comprendiendo lo que vos querés transmitirle. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más? O sea, a mí me ha pasado muchas veces esta idea de que a lo mejor la otra persona me dijo algo y lo que yo interpreté y comprendí no es lo que la otra persona me dijo. Pero no porque yo no ya tenía, o sea, estaba presente en el momento y en la situación, pero a lo mejor la otra persona, bueno, como decía Vane, pero desde el otro rol, la otra persona a lo mejor no logró expresar lo que yo había comprendido. Y también me ha pasado que a veces, ante situaciones de mucho estrés, como que en esos momentos siento que mi escucha activa está un poco decaída y me suele pasar muy seguido con
bueno, con mi pareja, con quien convivo, que suele decirme algo y yo como que en el momento sí lo escuché, pero después es como que a lo mejor no, se me pasó. Sé que es por estar estresada y me olvido. o no comprendo lo que él quiere decir. Eso relacionado a la pregunta. Sí, sí, claro. Está en lo correcto. A veces hay situaciones donde tenemos esa sensación de que la otra persona no nos escucha o no comprendemos lo que se nos está explicando, porque ya sea que estamos estresados o que tenemos en la cabeza algún pensamiento muy intenso, una emoción muy intensa, y esa escucha activa no está presente. Ahora bien, cuando escuchamos necesitamos que se nos escuche y se nos escuche bien. Tanto si lo que decimos nos genera alegría, tristeza, sufrimiento, emoción e irritación. Es importante para nosotros que la otra persona le preste la debida atención a lo que estamos expresando. Lo merecemos y en algunas circunstancias lo necesitamos. Pero a veces se opina, se interrumpe, se emite algún juicio, se le resta importancia o se ignora y eso hace que a nosotros percibamos esa experiencia poco agradable. Resulta más fácil hablar y preguntar que escuchar y conectar con la otra persona. Pasa, por favor. Ahora bien, ¿qué es la escucha activa? ¿Alguna vez se han preguntado qué significa? Bueno, si no saben, la escucha activa o escuchar para comprender pertenece a la categoría de la escucha empática. Este tipo de escucha te ayudará a desarrollar relaciones sólidas, a comprender a tus amigos y colegas de manera más profunda e incluso a profundizar tu propio sentido de la empatía. La escucha activa es el proceso de comprensión de la experiencia de la otra persona en un momento puntual y la capacidad de comprender, de comunicar esa comprensión. Empatía no es decir, te comprendo, te entiendo o yo también he pasado lo mismo. La auténtica empatía es tratar de comprender que la experiencia de la otra persona significa algo para ella. Necesitamos convencernos de que su experiencia es suya, no nuestra. Entendemos lo que nos está expresando de forma verbal y no verbal. Somos capaces es capaz de comunicárselo sin juicio de valor. De esa forma, la persona se sentirá comprendida y escuchada, abrirá un espacio donde se sienta segura y escuchada, un espacio mental y emocional hacia la comprensión. Ahora bien, pasa por favor. La escucha activa adecuada facilita un proceso interno hacia la solución, el bienestar y el equilibrio. Por supuesto que sí. Nos facilita movernos mejor en nuestro mundo mental, emocional, físico y social. Una herramienta muy eficaz para conectar con nuestras propias experiencias, pensamientos y emociones. La escucha activa en el que habla y en el que escucha bienestar, entendimiento, apertura, tolerancia hacia quien es diferente, enriquecimiento y acción. El efecto de la escucha activa, sentirse escuchado. La escucha activa te ayuda a tener conversaciones más significativas y profundas cuando prestas total atención a lo que la otra persona está diciendo, sin planificar lo que vas a contestar ni interrumpir. Desarrollarás habilidades de comunicación más efectivas. Si practica la escucha activa, el otro se sentirá escuchado. Sentirse escuchado es sentir que el otro pone el foco en ti, no en el problema o tampoco intenta solucionarte el problema, sino que te escucha atentamente. Cuando la persona a la que escucha se siente escuchada, puede disminuir su estrés, su agobio y está más dispuesta y abierta a una conversación más honesta. Pasa, por favor. Ahora, ¿cuáles son esas características de la escucha activa? Primero,
Utilizas preguntas abiertas para tener más información y que el lenguaje verbal sea positivo. Parafrasea y resume lo que la otra persona está diciendo para asegurarnos si estamos entendiendo bien lo que esa persona está expresando. Practica la escucha sin juicio alguno, haciendo a un lado tus propios puntos de vista. Demuestras paciencia al centrar tu atención en la otra persona y no en tus propios pensamientos. Demuestras una comunicación no verbal positiva, es decir, mantienes el contacto visual, una postura recta. Y el último es evita las distracciones y realizar alguna otra actividad. Ahora, ¿cuáles son las barreras de la escucha activa? Pasa, por favor. Primero, la falta de atención. Debido a que frecuentemente el receptor se puede distraer y se desconecta de la conversación, muchas veces por pensar en qué responder, que tenemos pendientes que realizar o simplemente no estamos de un estado emocional muy bien y por eso se nos dificulta escuchar lo que la otra persona está diciendo. Otra barrera es pensar más rápido que hablar. Pensamos entre 350 y 700 palabras por minuto, frente a 130 y 150 que pronunciamos al hablar. Esta acción de pensar distrae al receptor de la conversación. El mínimo esfuerzo. Escuchar requiere de concentración en la comunicación verbal y no verbal. El estrés, el cansancio, la fatiga son barreras que afectan la atención y la concentración. No desconectamos por completo y quizás eso refleje indiferencia o desinterés. Cuando las emociones que experimentamos durante la conversación son muy intensas y puede bloquear la escucha. También cuando omitimos una clase de juicio, suposiciones. En otros casos, los ruidos externos, ya sea la falta de iluminación, que el espacio no sea adecuado para hablar, por ejemplo, de un tema sensible, y cuando hace mucho frío. Ahora, paso por favor. ¿Cuáles creen que son las actitudes necesarias para practicar la escucha activa de una forma adecuada y efectiva? Ok. Las actitudes son hablar poco, podemos parafrasear para ver si entendimos y si no entendimos le podemos preguntar, practicar el silencio. Algunas veces cuando nosotros expresamos algún malestar, no necesitamos que la otra persona opine, sino que simplemente nos escuche para nosotros desahogarnos. Postura atenta, mostrar empatía, ser asertivo, entender con totalidad su mensaje, ponerle atención y utilizar un lenguaje sencillo. Cuando practicas la escucha activa, te concentras exclusivamente en lo que la otra persona está diciendo en lugar de planificar lo que vas a responder. Dependiendo de la conversación, también puedes hacer alguna pregunta específica y abierta para profundizar el tema. Ahora vamos a ver ciertos ejemplos. Muy bien, ahora me toca a mí. Estoy un poco ansioso, espero que me puedan comprender. Después de muchísimo hago esto. Pero bien, para dar continuidad a esto, aquí van una serie de ejemplos en diferentes contextos donde se puede justamente utilizar la escucha activa. Y lo que tenemos aquí justamente es el locutor, el oyente, que sí, la persona que está hablando estoy teniendo dificultades para cumplir con los plazos del proyecto. Y quien está practicando la escucha activa, lo ideal serían la respuesta, entiendo que estás experimentando desafíos con los plazos del proyecto. ¿Podrías compartir más detalles sobre las áreas específicas que te están resultando más complicadas? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí justamente? La persona que está hablando, expresando, digamos, las dificultades, quien practica la escucha activa agarra justamente eso, es decir, bien, comprendo que estás teniendo dificultades y se están encargando de averiguar cuáles son justamente esas dificultades
como para poder recibir la ayuda necesaria. El siguiente ejemplo, creo que es el siguiente ejemplo, ya es que tiene que ver con un contexto personal, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esto? El oyente, más bien dicho, el locutor dice, me siento un poco abrumado últimamente con todas mis responsabilidades. Y quien practica la escucha activa responde, parece que te estás sintiendo abrumado por tus responsabilidades. ¿Hay algo en particular que esté contribuyendo más a esa sensación de abrumo? Aquí nuevamente es la misma cosa, es parafrasear justamente lo que estaba diciendo hace un ratito la compañera sobre qué es lo que le está afectando y preguntar, ¿qué es lo que hace que te sientas así de abrumado? ¿No? No es una especie, y ahí es donde entra también justamente lo que se estaba compartiendo hace un ratito, que tiene que ver con no, yo también me estuve sintiendo de esta forma, sino que sí, entiendo, comprendo que estás abrumado, abrumada con estas cosas, pero ¿qué hace que te sientas abrumado o abrumada? Creo que esa es una forma justamente de poder aplicar la escucha activa. A ver, hay otro pequeño ejemplo, que lo voy a poner por aquí. Se nota que estoy muy ansioso, pero lo estoy dando todo. Bien, aquí lo que tiene que ver con la parte de charla entre amigos, que el locutor dice, me siento un poco perdido en mi carrera, no estoy seguro de hacia dónde debería dirigirme. Y quien practica la escucha activa responde, entiendo que te sientes perdido en tu carrera. ¿Has considerado algún objetivo específico o áreas en las que te gustaría explorar más? Ahí nuevamente lo mismo, es parafrasear un poco lo que había expresado el locutor y preguntarle o indagar cuáles son esas dificultades o qué es lo que cree que le está afectando como para poder encontrar una solución, justamente. A ver, un momentito. A ver, nuevamente, si es que hay alguna persona que quiera agregar algo a todo esto, tal vez ejemplificarlo con otros ejemplos, cuando quieran, sin ningún problema. Bien, a lo que quería ir con todos estos ejemplos es que el oyente demuestra prácticas de escucha activa al centrarse en las palabras del locutor, parafrasear para confirmar la comprensión y hacer preguntas abiertas para profundizar en el tema. Esto facilita una comunicación más efectiva y muestra un interés genuino en entender las preocupaciones y necesidades del otro. Justamente eso, no es una especie de decir, yo estuve pasando por estas cosas, no es minimizar, es escuchar tal cual y que uno pueda interesarse o encontrar la solución a las necesidades o comprender los problemas también, ¿no? ¿Qué más dice? Sobre el saber escuchar es una de las habilidades más importantes en el proceso de la comunicación. Si se aprende la dinámica de escuchar, se pueden prevenir malos entendidos y errores de comunicación. Justamente allí es de tomar nuevamente eso de poder escuchar, parafrasear y confirmar qué es lo que la otra persona nos está diciendo, como para, de nuevo, como mencionó hace un momentito, no tener malos entendidos o errores en la comunicación. Sí, bien. Lo que tiene que ver justamente con los beneficios de la escucha activa, dice que es una de las mejores formas de desarrollar relaciones interpersonales y establecer conexiones más cercanas, especialmente con los miembros del equipo. Sí, estamos justamente, que aquí en INCUBA nos trabajamos todos en equipo, justamente. Y qué mejor que poder aplicar esto, creo que, ¿no? Los beneficios de la escucha activa justamente son las mejoras en la comunicación, se desarrollan buenos vínculos y conocemos al otro, sus intereses, sus sentimientos y entendemos su actuar. Aquí es donde entra justamente la empatía también.
¿Qué otros beneficios? Justamente resolución de conflictos, el poder escuchar las necesidades de cada persona y poder llegar a un acuerdo, atendiendo a lo que nos están diciendo, justamente. Y con ello también, justamente, se genera confianza. A ver, Aileen, creo que continúo con la siguiente, ¿no? Sí. Ok. Bien, lo que tiene que ver aquí es abordando las técnicas y habilidades de la escucha activa. A ver, un segundito. Bien, justamente practicar la escucha activa es posible y para hacerlo tenemos que tener en cuenta señales verbales. ¿Qué son las señales verbales? Todo aquello que expresamos a través de las palabras. Y las señales no verbales son la postura corporal, expresión facial, silencios o incluso la sonrisa. Y hoy vamos a estar compartiendo 5 técnicas que van a permitir practicar esta habilidad. Y una de ellas es justamente la que está expuesta aquí, que es evitar interrumpir. Justamente dedicar toda tu atención y energía a lo que dice la otra persona. Para explayar un chiquitito más esto, es de que a veces cuando una conversación fluye, sientes ganas de participar y contribuir con tus propias ideas o desarrollar una idea que otra persona acaba de compartir. Este tipo de interrupción hace que algunas conversaciones avancen, pero no es algo que convenga hacer cuando estás escuchando de manera activa para poder entender. Para practicar la escucha activa, como dice aquí justamente, dedica toda tu atención y energía a lo que dice la otra persona. Inevitablemente surgirá alguna idea o comentario en relación a lo que está diciendo, pero trata de dejar esos pensamientos a un lado mientras escuchas para entender. Ahí nuevamente es de que pueda fluir la conversación, que puedas escuchar justamente, porque allí ya me ha ocurrido algunas veces en que me sentí muy frustrado particularmente, en que estaba queriendo comunicar diferentes clases de necesidades a nivel personal o mismo en el trabajo también, y eso de estaba desarrollando muy bien y de repente me cortaron y ahí yo dije, creo que no está funcionando eso y ya no quise querer exponer algo y ni siquiera encontrar una solución a veces porque no me están escuchando. Lastimosamente fue muy frustrante. Y eso mismo a mí me sirvió también para tener en cuenta, decir, yo no quiero cometer este error, justamente. Bien, lo siguiente es... se me mezclan las pestañas. Aquí, lo que había comentado justamente Aileen también sobre escuchar sin emitir juicio. Tal vez un poco difícil a veces, pero de eso se trata justamente la escucha activa. A ver, escuchar sin emitir juicio. ¿Qué tiene que ver esto? En el proceso de aprendizaje sobre la escucha activa, es posible que te cruces con personas que hablen sobre la escucha sin emitir juicio. Sin emitir juicio no se refiere a si el juicio es positivo o negativo. Más bien, se refiere a tu monólogo interno, lo que dice aquí justamente. En este caso, el hecho de emitir juicio hace referencia a cualquier pensamiento positivo o negativo que surja con respecto a lo que dice otra persona. Cuando se generan estos pensamientos internos como reacción al discurso de otra persona, inherentemente estarás poniendo tu atención en lo que piensas en lugar de lo que la otra persona dice. Siempre que sea posible, trata de escuchar sin emitir juicio y evita cualquier pensamiento que te venga a la mente. Para mí es un poquito difícil, pero lo estoy intentando todavía, sinceramente. No está mal que tengas un punto de vista diferente al de quien está hablando. Para escuchar de forma activa, simplemente concéntrate en lo que está diciendo
para que puedas desarrollar una mejor comprensión de esa persona. Así, el otro se sentirá escuchado, no juzgado, y sentirse escuchado es magnífico, como dice aquí, comienza por cualquier conversación, porque justamente eso, ¿no? Que no les pase lo que a mí me pasó, que yo estaba tratando de abordar justamente una situación para poder llegar a una solución y de repente dije, creo que voy a dejar de intentar. Y fue una situación muy frustrante. Y mismo también ese de cortar lo que estoy pensando mientras escucho, porque allí yo particularmente es donde me pierdo también, por concentrarme en mi juicio, por decir, en lo que estoy pensando, en lo que estoy criticando, por decir de alguna forma. El siguiente, justamente, parafrasea y resume. ¿Qué dice? Una vez que la persona haya terminado de hablar, parafrasea lo que escuchaste con tus propias palabras. Lo que veníamos diciendo justamente un poquito antes. Parafrasear te ayuda a asegurarte de que entendiste lo que la otra persona estaba tratando de expresar. Si al parafrasear lo haces de forma incorrecta o te falta algo que la otra persona intentaba comunicar, te lo puede aclarar. Luego se puede profundizar en la conversación. Es decir, es como utilizar las palabras y asegurarse de que no nos perdimos ninguna información o que la otra persona pueda tal vez enfatizar en una idea que tal vez no estuvimos muy seguros o no lo entendimos muy bien. Al parafrasear y resumir, en lugar de agregar información adicional, también estás demostrando que estabas prestando atención. Cuando parafraseamos, cuando parafraseamos, evita agregar comentarios u opiniones propias, ya que el propósito de la escucha activa es poner tu atención en la otra persona y contener tu propio juicio. Es decir, finalmente de esto se trata lo que es la escucha activa, ¿no? De poder atender lo que nos están diciendo, las ideas, los pensamientos, las necesidades o dificultades que está pasando una persona y poder utilizar este recurso de el parafraseo y resumir las ideas, tanto para que asegurarnos de que lo entendimos y que la otra persona también, digamos, como que pueda caer en cuenta, me estuvo prestando atención o me prestó atención, pero no agarró la idea central de lo que le estaba diciendo, y el poder parafrasear ayuda justamente a eso. A ver, lo siguiente. El 4 muestra un comportamiento no verbal positivo. Dado que no hablarás mucho durante el proceso de escucha activa, la mejor manera de mostrar apoyo es exhibir un comportamiento no verbal positivo. La comunicación no verbal es todo lo que se comunica sin palabras, como la expresión facial, los gestos, la postura y el lenguaje corporal. Estoy seguro que a más de una persona ya le ocurrió de que mientras estábamos hablando ya, esa cara es terrible, yo la detesto. Pero ahí es donde yo me di cuenta varias veces de que no les está gustando o ya, no sé. Eso como que desmotiva también, justamente, ¿no? Es como que desmotiva, sencillamente. Nuevamente, para exhibir un comportamiento no verbal positivo, haz contacto visual con la persona que está hablando para demostrarle que estás escuchando. Evita cruzar los brazos o inquietarte, así como yo suelo estar a veces. Eso, no, mejor no. Evita cruzar los brazos o inquietarte, ya que estos comportamientos suelen indicar distracción. Si corresponde, también puedes sonreír y asentir con la cabeza. Estas señales no verbales no solo le confirman a la otra persona que estás prestando atención a lo que dice, sino que además hacen que esa persona se sienta más cómoda durante la conversación.
así como dije hace un momentito, si es que están así y no sé qué, o peor, con esto en la mano. Es como que ahí no es, más o menos. Finalmente, el consejo dice que si la conversación se da en un entorno virtual, como el que estamos acostumbrados aquí en Incua, como durante una reunión de videoconferencias, así, sonríe y asiente mientras la otra persona está hablando. Evita hacer otras cosas en paralelo o mirar fuera de la pantalla. En cambio, mantén el vídeo encendido y centra tu atención en quien está hablando para demostrar que estás participando. Creo yo que esto también es muy importante en lo que tiene que ver las reuniones de equipo para consolidar ideas, quedar de acuerdo en planes, delegar y demás. Me imagino que mucho de esto las managers y las directoras también están haciendo todos los días. Entonces, es justamente ahí de nuevo, que como siguen, si estamos allí y no sé qué, y aquí, y no da gusto. Bien, a lo siguiente es, haz preguntas específicas y abiertas. Casi se me perdió esto. Bien, una vez que la persona termine de expresar su idea, demuestra que estás conectado haciendo preguntas específicas y abiertas. Evita agregar tu propio juicio a esas preguntas. Recuerda, te estás concentrando en lo que la otra persona tiene que decir. Por ejemplo, puedes decir lo siguiente: cuéntame más al respecto. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que te hizo ir tras esa opción? ¿Qué puedo hacer para ayudar? A ver, sí, tal cual. Esas preguntas justamente específicas, abiertas, es como que hacen notar a la otra persona de que bien me está escuchando o por lo menos está interesado en las necesidades que estoy teniendo y demás, ¿no? A ver, que se me mezclan todas las pestañas. A ver, bien, aquí otros ejemplos justamente que me gustaría dar de lo que tienen que ver de la escucha activa. Algunos elementos clave del diálogo que se pueden usar cuando estás escuchando para comprender son, bueno, creo que estaba más atrás de eso, creo que me desfasé un poquitito. Perdón, hace mucho calor aquí. A ver. Sí, justamente, esas son las cosas que estaba diciendo. Perdón, me distraje un poco. Me llegó gente a la casa y me distraje. Perdón, no tiene nada que ver con ustedes. Bien, bueno, lo que quería ir justamente de nuevo del tema de los ejemplos de escucha activa es sobre decir eso de aquí. Cuéntame más al respecto, qué pasó, entonces, qué es lo que estás diciendo, cómo te sentiste después de eso y qué te gustaría hacer con respecto a. Es decir, nuevamente, es escuchar lo que nos están diciendo como para poder adentrar en cuáles son las necesidades de las personas y cómo poder ayudarlas a partir de eso. A ver. Perdón, cómo detesto que me distraigo, pero bueno. Bien, otro ejemplo, en lugar de ¿por qué harías eso? Pregunta, ¿qué te motivó a hacer eso? En vez de decir, realmente no quisiste decir eso, ¿verdad? Pregunta, ¿qué quisiste decir con eso? En vez de, eso no tiene sentido, puedes decir, no estoy entendiendo. ¿Podrías explicarme? Creo que por aquí lo que tiene que ver más es de que, ¿qué palabras podríamos usar mejor y que no se entienda, digamos, como algo con mucha crítica, con mucha carga, ¿no? Entonces, me lo tomo más de esta parte final, justamente, de que dice, en vez de eso no tiene sentido, puedes decir de otra forma, no estoy entendiendo, ¿podrías explicarme? A mí particularmente, de nuevo, ¿verdad? Bueno, yo tengo muchas reuniones a veces,
esas palabras de qué es lo que estás diciendo, más o menos, es como que creo que no voy a más hablar porque les estoy molestando. Entonces, como que poder en realidad cambiar esas palabras y decir, perdón, no te estoy siguiendo la idea, ¿podrías elaborarla mejor o algo por el estilo? Porque de nuevo, es decir, ¿qué es lo que decís más o menos? Es como que, ay, estoy haciendo mal al hablar. Voy a dejar de, mejor voy a dejar de expresar las necesidades y voy a ver cómo hacerlo solo. Y ahí es donde el trabajo en equipo finalmente no puede llevarse muy bien a veces. El poder escuchar es lo que facilita justamente todo esto. A ver si es que no me... A ver, pasando para el siguiente. Bien. Ay, Aileen, estoy un poco perdido, disculpe. Yo expreso mis errores y no tengo problema. ¿Me puede orientar un poquitito porque estoy un poco desfasado? Por favor, ayudita. Sí, dale, tranquilo. Bueno. A ver, teníamos una pregunta, perdón. Si puedes leerlo un poco. Está interesante eso de... Sí, justamente. Eso es lo que estaba yendo, porque ahí es donde está justamente de que se puede aplicar mucho mejor lo que tiene que ver de cómo expresarla y que, por sobre todo, cómo nos va a hacer sentir que digamos no te estoy entendiendo nada, aún podrías elaborar mejor tus ideas, no estoy llegando a lo que quieres decir y demás. De nuevo, eso hizo que yo alguna vez haya limitado mucho mi comunicación con los demás. Entonces, está bastante importante esto. A ver, Aileen, de nuevo, ayuda. A ver, me quedé aquí y luego... Sí, es que te faltó algún ejemplo. Puede ser para atrás. Puedes echar para atrás, Iván. para atrás, venga. Sí, algunos elementos clave para el diálogo que puedes usar cuando estás escuchando para comprender puede ser: cuéntame más sobre, ya veo, qué pasó después. Entonces lo que estás diciendo es cómo te sentiste después, qué te gustaría hacer después, qué puedo hacer para ayudarte. Gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. La cuestión aquí es hacer preguntas que no sean como que estás juzgando a la persona por lo que está expresando, o que no te interesó, o que enseguida, en vez de hacer alguna pregunta así para profundizar algún detalle que te pareció esencial pues conocer, tú enseguida la otra persona te puede preguntar, ay, ¿qué hiciste el fin de semana? Y uno queda como que, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de otra cosa, me estás escuchando. Y como lo está diciendo Iván, que uno siente así como que, esta persona no me está escuchando, ¿para qué voy a expresarme? Particularmente, yo tengo un grupo de amigas que en la universidad, y yo me sentía así, no me sentía escuchada, porque por su forma, yo las observaba, tanto lo que decían y su comunicación no verbal, yo percibía, no sé ellas qué pensarán, pero para mí mi percepción era que no le interesaba lo que estaba expresando, o que pues no les importaba, lo minimizaban, y yo dije, bueno, no vuelvo a contar más cosas personales, la relación se mantiene de compañeros y ya. Y entonces eso suele ser un poco desagradable, porque una vez como dice, tuve una conexión con esta persona, pero solamente la tuve yo, la otra persona no. Entonces eso a la larga te puede dificultar de hacer relaciones sanas o expresar tus sentimientos sin necesidad de tener una expectativa como que, no me van a escuchar. Entonces, eso es. Ahora, Iván, no sé si tú quieres hacer la conclusión o la digo yo. Oh, sí, por supuesto. A ver.
Sería como para pasando también a la siguiente, pero se está improvisando, pero así se aprende, ¿no? Es decir, ¿nos mantenemos aquí o paso para la siguiente diapositiva? Mantenerla ahí. Y Ah, ya, ok, ok, y genial. ya después tenemos 2 juegos para... Ahí me los adelanté, le hice el spoiler, pero bien. Pero así, aprendido ya. Bien, de lo que tiene que ver la conclusión justamente de aquí, de lo que tiene que ver la escucha activa, que emerge como una herramienta fundamental para fomentar una comunicación efectiva y comprensión mutua. Al concentrarnos plenamente, en las palabras del interlocutor, parafrasear para confirmar el entendimiento y formular preguntas abiertas, creamos un espacio propicio para la empatía y el diálogo significativo. Este enfoque no solo fortalece las relaciones interpersonales, sino que también facilita la resolución de problemas y la toma de decisiones informada. Y asimismo, bien, así como creo que estuvimos compartiendo todos, Vanessa, Aileen también, y las personas que están conectadas aquí, creo que de alguna manera, de alguna forma, tanto escuchando o siendo escuchados, creo que todos nos sentimos identificados. Bien, invitamos a todos los participantes a reflexionar sobre la aplicación de la escucha activa en sus interacciones diarias. Es decir, ¿han experimentado el impacto positivo de este enfoque en la comprensión mutua? ¿Estarían dispuestos a emplear conscientemente la escucha activa en sus conversaciones, ya sean en entornos laborales, personales o académicos? Y justamente con todo esto que estuvimos compartiendo, quien se anime, por supuesto, pueda sentirse libre de poder compartir justamente de nuevo todo lo que es escucha activa, tanto de oyente como de locutor, de todo esto. ¿Qué les pareció todo lo que tiene que ver esto, la escucha activa? ¿Les ha ocurrido? ¿Han tenido experiencias justamente de alguno de los dos lados? Nos gustaría justamente que nos puedan compartir quienes se animen, quienes quieran, con relación a este tema que estuvimos desarrollando el día de hoy. Bueno, yo empiezo si nadie se anima. Más que nada, bueno, en principio muchas gracias por todo lo que han compartido hasta ahora, chicos. La verdad que realmente van haciéndolo muy llevadero. Me gusta mucho esto de que traigan los ejemplos, porque realmente hace que uno lo baje un poquito y diga, ah, esto sí me pasó. Tal vez a veces cuando uno se queda con el concepto, queda medio en el aire, pero cuando lo ve en los ejemplos, uno lo entiende y lo interpreta como que son situaciones que a veces a uno le suceden y no sabe que tiene ese nombre en particular, o no sabe cómo nombrarlo, de qué manera nombrarlo a eso, esa sensación que uno tiene cuando conversa con alguien y en realidad no está conversando porque siente que la otra persona no está escuchando o no está prestando esa atención que uno sí está dispuesto a ofrecer. Y bueno, y sí, personalmente siento que bueno, lo he experimentado tanto en las relaciones interpersonales como bueno, en diferentes ámbitos laborales y académicos, que bueno, es algo que lo hace sentir a uno incómodo o a veces, como también decía recién Aileen, uno siente como que no es correspondido en el sentido de que uno piensa que conectó con esa persona, pero en realidad parece que la conexión viene de uno solo y del otro lado no estaría escuchando, no estaría compartiendo esos momentos que uno piensa que sí es así. Así que bueno, sí me parece que está bueno también todo esto de las técnicas y las estrategias que ustedes fueron compartiendo, como para que lo vayamos implementando, tal vez, bueno, un poco acá también en Incuba, seguramente, bueno, en nuestros ámbitos laborales y académicos también, y bueno, en nuestras relaciones interpersonales, como para ir ejercitando un poco esto y también ir construyendo relaciones interpersonales bueno, más sólidas, que realmente sea ameno compartir con otras personas. Eso me gustó mucho. Y, bueno, y también pensaba esto que ustedes compartían de las conversaciones que se producen en entornos virtuales, como bueno, generalmente se producen dentro de Incuba. Y pensaba esto que bueno, también mencionó Iván en un momento de cuando uno tiene muchas distracciones o por ejemplo están pasando cosas alrededor y está mirando las cosas que pasan y no lo que está sucediendo, por ejemplo, en la videollamada. Entonces, bueno, uno empieza a desviar la mirada para todos lados, las otras personas se sienten incómodas porque sienten que no estás escuchando o no estás ahí con ellos
ellos. Entonces, bueno, en algunas ocasiones uno dice, bueno, si no voy a estar 100% conectado con la reunión, es preferible a veces desconectar la cámara, por lo menos como para no hacer sentir incómoda a la otra persona, porque a veces termina siendo contraproducente esto de estar mandando ciertos mensajes con el lenguaje no verbal y bueno, y que la otra persona tal vez se sienta que no se está dando a entender o que no está captando la atención de las personas que están del otro lado. Así que bueno, eso también como para tenerlo en cuenta. Y también pensaba esto de que a veces queremos llenarnos la semana de reuniones y de encuentros y cosas que a veces no tenemos el tiempo o la disponibilidad suficiente como para dedicarnos a eso. Y me parece que a veces también es importante ser conscientes de eso, es decir, ser conscientes de nuestros límites, de qué posibilidad tenemos, por ejemplo, de participar de una reunión o no. Y en caso de que, por ejemplo, estemos saturados de cantidad de actividades, de reuniones, de actividades por hacer, a veces es preferible pasar tal vez esa reunión para otro momento en el que sí podamos compartir con esas personas, que no significa que no queramos reunirnos, pero tal vez en esa semana no se pueda y la próxima semana se pueda hacer un encuentro mucho más enriquecedor porque realmente vamos a estar presentes en cuerpo, mente, atención, todo, y realmente vamos a hacer sentir cómoda a la otra persona y seguramente van a surgir cosas mucho más interesantes porque bueno, si de ambos lados nos escuchamos, muy probablemente surjan cosas mucho más interesantes y enriquecedoras tanto para el equipo como bueno, personalmente lo que uno pueda extraer de cada uno de esos encuentros. Eso más o menos, seguramente son un montón de cosas más, pero bueno, me llevo como algunas de las cositas que ustedes fueron mencionando y bueno, y realmente me parece sumamente interesante, así que bueno, sigo practicando la escucha activa con ustedes porque me gustaría escucharlos también. Si me permiten, justamente hay algo que quisiera agregar, porque, que voy a mentir, me distraje, ¿verdad? Pero bueno, había una parte que creo que es muy importante que aquí no lo estaba destacando, que está aquí entre nuestras anotaciones, que dice, cada persona interpreta el mundo que le rodea a su manera. Escuchamos, vemos, sentimos las cosas según nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestros juicios. Las cosas no las vemos tal como son, sino tal como somos nosotros. Desde esta perspectiva, cada persona interpreta el mensaje desde la situación que esté viviendo, desde su estado de ánimo, intereses y necesidades. Yo creo que ahí tal vez entra un poquitito de que, a ver, bueno, si me equivoco, por favor, que alguien intervenga, porque aquí estamos, creo que para aprender todos, en que de repente, siendo nosotros mismos, de lo que tiene que ver con una conversación, y justamente es de que aquí tal vez, de que la forma en la que interpretamos las cosas son nuestras vivencias y ahí es donde podría existir, digamos, esa dificultad en la escucha activa, porque si finalmente nos concentramos en nuestras opiniones, y no escuchar a la otra persona, ahí tal vez es que va a haber esa dificultad justamente en la comunicación en el que vamos a pensar lo que nosotros pensamos, lo que queremos, por decir de alguna forma, en vez de enfocarnos justamente en lo que está comunicando la otra persona y, bueno, cómo poder atender las necesidades o las dificultades que está pasando y eventualmente encontrar una solución. Entonces, esta parte que me lo salté, perdón, ¿verdad? Es de que vemos, sentimos las cosas según nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestros juicios. Y las cosas no las vemos tal como son, sino tal como somos nosotros. Y la perspectiva de cada persona interpreta el mensaje desde la situación que está viviendo, desde su estado de ánimo, intereses y necesidades. Esa era la idea que me olvidé, que quería expresar, no quería pasar por alto. Nuevamente mismo, a ver, la escucha activa es todo un reto, perdemos la concentración solo con el pensamiento. Es cierto, es algo que a mí me pasa muy a menudo y bueno, yo desde mi área que yo estoy pretendiendo la licenciatura de psicología, de repente eso es algo más que una obligación, creo que justamente el poder escuchar a la otra persona y no mientras nos está hablando, estar distraídos en el juicio que estamos armando, por decir de alguna forma, y ahí es donde nos perdemos. Entonces,
realmente es un tanto desafiante porque es una práctica, es un darse cuenta y es hacer un poquitito cada vez, por sobre todo ese de caer en cuenta de estoy perdiendo la conversación o estoy perdiendo la idea que me está expresando esta persona. Es una práctica y un proceso que, bueno, si de por ahí le metemos un chiquitito de concentración, creo que todos podemos lograr a eso. Y Aileen, nuevamente, bueno, antes que todo, nuevamente, si es que hay alguna otra persona también que quiera, ay, perdón, yo me estoy perdiendo aquí, dice, a veces es difícil no jugar en el momento que comentan algo, es bueno las técnicas que colocaron, me ha pasado con expresiones no verbales, me han hecho sentir incómoda mientras hablo y eso hace que uno se retraiga. A mí me ha ocurrido, creo que a todos en un momento nos ocurrió justamente, y ahí es donde probable y desgraciadamente las otras personas no están al tanto justamente de cómo poder aplicar esto que es tan importante a nivel laboral, a nivel personal, porque justamente la comunicación creo que es la base fundamental para poder llegar a concretar exitosamente todas las cosas que necesitamos en la vida, en todos los aspectos, ¿no? Nuevamente, sí, es que si no me vuelvo a enredar, si alguien más quiere escribir un mensaje, levanta la manito, quiere hablar al respecto, o Aileen también, si es que quiere, me orienta con relación a los juegos que también ella había preparado para este taller. Bueno, muchas gracias a todos por expresar su opinión y su experiencia respecto a la escucha activa, ya sea en la parte de escuchar y en la parte de ser escuchado. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer un solo juego que escucha de sentimientos y emociones. Pásame el favor. Pasa. Bueno, esta. Por favor, en el chat coloquen alguna emoción o sentimiento que sienten en este momento. O también lo pueden decir. A ver, Aileen, perdón, no te pude copiar muy bien. Creo que mi internet tiene algo de repente. ¿Cómo era la dinámica de esta actividad, perdón? Bueno, la dinámica es que nosotros sí coloquemos alguna emoción que tengamos en este momento para que después, no, bien real, disculpe. Nada, es lo que mencionó la compañera en el chat, que de acuerdo a esas preguntas que están aquí, qué tipo de emoción o sentimiento les genera. Por ejemplo, faltan 10 minutos para las acciones. Entonces puedo comenzar yo y ustedes pueden escribir en el chat o abrir el micrófono. ¿Qué emoción cuando yo estaba en el colegio precisamente? Ahí me daba cuando faltaban 10 días. Pues alegría, porque la verdad a mí en ese entonces no me gustaba para nada el colegio. Los profesores, los profesores no eran tan amables, por decirlo así. Había unos que sí y otros que no. Y a veces yo me quedaba con los que trataban mal. Entonces yo estaba muy feliz porque se acabaran esos 10 días y saliera de vacaciones. Ahora vamos a ver los mensajes. Nos menciona Anelia, felicidad, Elizabeth, felicidad. Muy bien, ahora continuamos. Es muy complicado, no soy capaz de determinar qué emoción se trae. Mm. Y inseguridad. ¿Alguien más? A mí en lo particular me genera frustración. Esa es la palabra realmente. Frustración, inseguridad, frustración, preocupación.
Sí, cuando algo es muy complicado y que sentimos que no somos capaces de hacer determinada cosa, podemos sentir diferentes tipos de emociones, que en el caso de las personas que están presentes se centra en la inseguridad, preocupación y ¿cuál fue? Frustración, Iván. Sí, tal cual. Frustración, ok. Ahora, no sé qué hacer. A mí eso me da como incertidumbre, como así, caramba, no sé qué hacer. A mí me da miedo. Eso es lo que es, ese no sé qué hacer es miedo para mí. Miedo. Aquí tenemos Desesperación. desesperación, También válido. válido también. Todas las emociones que están diciendo son válidas porque de acuerdo a la perspectiva de cada uno. Y todas las personas, de acuerdo a las situaciones, tienen algún sentimiento de emoción diferente. Pueden ser similares, pero de acuerdo a la vivencia va a ser diferente. Anelia nos dice frustración. Emily nos comenta, me genera un poco de pánico por algo. Claro, las experiencias nuevas, ¿qué me espera? Y siente ese pánico. Esta noche he dormido mal. Mm, mm. Cuando yo duermo mal, tengo como fatiga todo el día, cansancio, y a veces me pongo de mal humor. A ver, yo cómo lo podría definir en una palabra. No, esta noche he dormido mal. Fastidiado tal vez, porque es como una sensación de todo me molesta, entonces todo es fastidioso. Creo que todos coincidimos con todo. Sí, aquí tenemos irritabilidad mil, mal humor, pero no es una emoción. Malhumorada, irritabilidad. Muy bien, ahora la otra, no sé lo que está mal, no me lo puedo imaginar, quizás debería dejar de intentar. ¿Qué le genera a ustedes? Resignación puede ser. Mm, mm, mm. Yo tengo unas cosas mezcladas en realidad y voy a tomar prestado lo que dice Ana Menotti justamente porque para mí es confusión también y resignación también. Les robo a todos, perdón, bueno, es un poquito, ¿cómo se dice? Eh, ay, olvidé la palabra, pero enseguida me va a venir, ¿verdad? Así que sí, para mí son esas dos cosas, la quinta oración que estábamos exponiendo aquí ahorita. Y aquí Ana nos dice confusión, Elizabeth, desesperanza. Bueno, Analía también dice esperanza. Pues hay situaciones donde las emociones son bastante intensas o a veces ni siquiera entendemos qué es lo que estamos sintiendo. Y esta recae en la confusión. No comprendemos lo que sentimos y solemos a veces reaccionar mal o está como neutro, se voy en remoto. Entonces, este era el juego que les quería pues eh, traer. Ahora bien, cuando una persona habla, identificamos los sentimientos que expresan en su totalidad. Les pregunto.
Creo que eso también depende muchas veces de la persona y de la capacidad que tenga esa persona de darse a entender y de expresar sus sentimientos, sus emociones, en la medida que uno que va comunicando lo que quiere compartir con el resto. Porque hay personas que son como muy expresivas o enseguida uno puede detectar cuando esa persona se siente mal y en otras ocasiones algunas personas son como más, no sé cómo decirlo, como neutrales y uno no ve como esos altibajos emocionales, entonces no tiene cómo identificar eso. Pero bueno, entiendo que depende de cada persona y de su capacidad también de comunicar, de expresar. Eso creo que va a ir variando dependiendo de cada quien. Estás en lo cierto. Hay algunas personas que no lo expresan abiertamente, otras que simplemente pueden estar alegres, pero realmente están sufriendo. Entonces eso va a variar, como lo expresaste, Vanessa, de cada persona en su expresión emocional. Tenemos a Analía que dice, lo hacemos desde nuestra interpretación personal, a veces sí, otras no. Lisbeth nos menciona, a veces no se logra identificar los sentimientos del otro, pero creo que mayormente sí lo podemos identificar. Hasta sus gestos hablan de sus sentimientos. Sí, algunas veces no lo expresamos con las palabras, pero nuestros gestos pueden decirlo de manera inconsciente. Ahí es lo que más estábamos diciendo antes, que tiene que ver la expresión corporal y la expresión no verbal, que las posiciones, las caras y demás, ¿no? Yo creo que esto, a ver, si es que yo lo entendí, porque a mí me vienen tarde los memos a veces, pero bueno, creo que los capto luego. Lo que son estas oraciones y demás, creo que nos llama a poder justamente aplicar la escucha activa de falta. Por ejemplo, voy a tomar esto. eh, ¿Cuál voy a tomar? Esta noche he dormido mal, ¿verdad? Porque cuántas veces me ha ocurrido. A todos creo que nos pasa ahora, ¿verdad? Esta noche he dormido mal y ahí es la escucha activa de, ¿dormiste mal? Sí, pero ¿por qué dormiste mal? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, a ver, en mi situación acá, que yo tengo un patio gigante en mi casa, entró un grillo a tu casa, entró en tu habitación un grillo o había, no sé, el vecino se puso a su música a todo volumen y no pudiste dormir nada. Allí es justamente donde estas pequeñas oraciones de este ejercicio, de este juego, perdón, de este juego, es que nos invitan justamente a aplicar eso de la escucha activa. Algo tan simple como no dormí bien o ya falta para las vacaciones y demás. Porque hay gente que tal vez dice, ah, ya vienen las vacaciones. Y hay gente que es terrible para ellos. Todo depende de un contexto y es, pero ¿estás feliz de que vienen las vacaciones o estás mal por algo que tiene que ver con las vacaciones? Y ahí es donde entra justamente la escucha activa, ¿no? De que nos están expresando cosas y a partir de allí es parafrasear, indagar y ver qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que le afecta o qué quiere expresar, justamente, porque como decíamos anteriormente, es la sensación de ser escuchado, de desahogo y genera un montón de cosas positivas, confianza y demás. Y justamente se crean mejores vínculos también con ello. Creo que yo lo agarré de este lado, este juego que preparó Aileen. Puede ser de los dos lados. En eso no hay conflicto. Bueno, y finalmente, Iván, ¿puedes pasar? Sí, sí, sí. A ver. Muy bien. Y terminamos con esta frase que nos dice Freud, Carl. Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado. Espero que la haya gustado. Fuertes palabras. Bueno, chicos, muchas gracias por la excelente presentación que hicieron, bueno, por estas actividades también que trajeron y los ejemplos prácticos que nunca están de más. Ahora, si les parece, bueno, abrimos un espacio de consultas para que le puedan hacer sus preguntas a los expositores o, bueno, en caso de que quieran hacer llegar algún comentario, alguna reflexión, también este sería el momento, así que les doy la palabra.
pueden activar el micrófono o lo pueden dejar por el chat y los leemos. Bueno, yo personalmente, como por una reflexión, justo, bueno, en Argentina estamos viendo una situación conflictiva con esto de las elecciones. Y el día sábado participé de un proyecto, de un encuentro con jóvenes y se dijo algo que está muy relacionado a la escucha activa, que tiene que ver con esto que lo dijo Iván, de que cuando uno está pensando en lo que uno dice, cómo contestarle al otro, no piensa en lo que está diciendo. Y qué importante es esto de ir inculcándolo o en el día a día de ir haciéndolo, de reflexionar y de parar un poco los pensamientos y ponerse a escuchar lo que el otro realmente quiere decir. Por eso estuvo muy bueno la charla. Gracias. Bueno, Liz, Ani, muchas gracias por sus comentarios, bueno, por sus reflexiones también. Realmente, bueno, coincido también con lo que decía recién Ani. Me parece que esto de detenerse un poco a reflexionar sobre, bueno, qué nos quiso decir el otro y no estar tan pendiente a qué es lo que queremos responder es sumamente importante y estaría bueno, que nos demos nuestros espacios en nuestros respectivos equipos para que podamos inculcar un poquito esto de la escucha activa y de la importancia que tiene, sobre todo, bueno, en el marco de Incuba siempre hablo, por ejemplo, la mayoría de los proyectos tienen alguna cuestión práctica de hacer entrevistas, como de ofrecer espacios de escucha, como es el espacio del Departamento de Bienestar, esto de hacer, bueno, focus group, o bueno, diferentes actividades que nos invitan justamente a escuchar al otro y no cerrarnos en nuestros prejuicios, en lo que estamos pensando, y si quedan dudas, que esto también me gusta mucho de Iván, porque siempre es muy sincero cuando algo no lo termina de entender o prefiere que lo volvamos a repetir, me parece que eso también es sumamente válido. Uno puede decir, mira, no entendí lo que quisiste decir, o lo podrías explicar de otra manera, o me distraje porque justo pasó alguien, o justo tuve que saludar, o entraron visitas, y bueno, eso también es válido, siempre podemos hacer esa aclaración, y bueno, y darle el lugar a las personas para que sepan que si nosotros nos distrajimos por un momento fue por una cuestión puntual, pero igual estamos tratando de esforzarnos o hacer todo nuestro intento posible para poder escucharlos, así que bueno, me parece que eso es sumamente importante y estaría buenísimo de que lo podamos implementar desde, bueno, cada uno desde nuestro lugar en los diferentes equipos y no solamente acá, sino también que lo llevemos para nuestra vida, como es justamente el título del conversatorio, esto de que son habilidades para la vida y lo podemos llevar a nuestras relaciones interpersonales, a los diferentes ámbitos en los que participamos en la vida diaria. Así que bueno, realmente muchas gracias por todo lo que nos transmitieron, chicos. Si no hay más preguntas, no hay más reflexiones, podemos ir dando por finalizado el encuentro. Así que bueno, les doy la última oportunidad si quieren compartir algo más y si no, hacemos el cierre del evento. Sí, buenas tardes. Muy interesante el evento. Lo hace reflexionar a uno mucho sobre todo lo que es la escucha, la interpretación, las palabras, cómo ser empático, la importancia, de manera que uno ponga como más atención, porque pasa muchas veces que uno inclusive está viendo una persona y está pensando en otra cosa, que es lo más común. Así que fue muy bueno porque lo hace reflexionar a uno. Acabo de enviar el link para la lista, para el que esté interesado, porque pues, han sido varias capacitaciones y de ahí van a sacar la lista para dar la certificación. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la reflexión y también por el apoyo con esto de la asistencia. Así que bueno, los chicos que quieran registrar ahí en el link que pasó Ana lo pueden hacer sin problemas. Y bueno, y ahora sí, muchas gracias. Nuevamente les agradezco, bueno, tanto a los expositores como a las personas que se sumaron a compartir con nosotros. Esperamos que haya sido un espacio realmente enriquecedor para todos, que nos hayan llevado un poco algo con respecto a la importancia de lo que es la escucha activa, algunas técnicas o estrategias para que lo podamos ir ensayando y practicando, incorporando en nuestra vida cotidiana
cotidiana y también, bueno, los beneficios que tiene para los diferentes ámbitos en los que los podamos ir implementando. Realmente esperamos que se hayan llevado algo de todo eso. Bueno, nuevamente les recuerdo, como lo he venido diciendo en los conversatorios y los talleres que hemos tenido en este transcurso de lo que fue el programa práctico de salud mental en el trabajo, vamos a estar otorgando lo que son los certificados seguramente la primera semana de noviembre, porque bueno, vamos a ir viendo según la participación si corresponde, bueno, haber participado del programa práctico o bueno, de ciertos eventos en función de aquellos a los que se hayan podido participar o de las actividades a las que se hayan ido sumando. Así que bueno, seguramente van a tener novedades de los certificados más adelante. De igual manera, si tienen consultas, inquietudes, si nos quieren hacer llegar algún feedback con respecto a los diferentes eventos, no solamente a esto, sino a los diferentes eventos que hemos estado ofreciendo, lo pueden hacer siempre, ya sea, bueno, los expositores en este caso, que serían Iván o Ailín, o si no a mí, sin problemas. Siempre estamos para escucharlos y para ir mejorando, que bueno, estamos también para ir aprendiendo en el camino. Así que bueno, espero que les haya gustado y también, bueno, verlos pronto en futuros eventos que sean organizados en el marco de este programa práctico de salud mental en el trabajo, que de paso aprovecho para comentarles que el día de mañana tenemos uno de los últimos eventos, al menos sincrónicos, que vamos a tener, que va a ser, bueno, una noche de historias de miedo y bueno, vamos a contar algunas historias de leyendas urbanas, tanto bueno, de Alemania como de los diferentes países de Latinoamérica. Así que bueno, espero que se sumen si quieren y si pueden, y bueno, que compartan también un poco con nosotros y bueno, vamos a divertirnos un rato y hacer un encuentro un poquito más descontracturado de lo que estamos acostumbrados. Así que bueno, más que bienvenidos y bueno, y siempre lo vamos a estar esperando. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos por participar nuevamente y bueno, espero que haya sido de suma utilidad esto para un montón de cosas, a lo que les convenga. Gracias a todos nuevamente.